La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Seguidores de APAC TV, buenas tardes. De este 17 de marzo del 2021, un nuevo programa con ustedes en La Tulpa, en este espacio de diálogo intercultural, intergeneracional, con enfoque de género, con pertinencia cultural, con temas que vamos a tratar y estamos tratando aquí en La Tulpa con ustedes a través de APAC TV y APAC Otavalo en su canal de YouTube. Les anunciamos que si usted quiere compartir, quiere comentar, quiere opinar, aquí ya está en nuestros estudios de APAC TV el señor Manuel Catucuago, presidente de la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte, Chicalta, Fisi. Con él vamos a conversar el tema sobre las vacunas, sobre el COVID, cómo organizativamente están apoyando a las comunidades para prevenir, incluso para curar el COVID-19. También vamos a conversar con don Manuel Catucuago sobre las resoluciones que tomaron en Cotopaxi en la asamblea de la Ecuarunari. Estos dos temas que vamos a conversar con don Manuel Catucuago. Terminada esta entrevista, estaremos también con la coordinadora general de Pachacuti, la ingeniera Ercilia Castañeda. Pero le anunciamos, por favor, active su campanita, sí, la campanita en APAC Otavalo, en su canal de YouTube. Estamos transmitiendo simultáneamente en APAC TV y APAC Otavalo. Gracias por estar con nosotros. Jimena Encalada Valenzuela les dice muy buenas tardes. Un día lluvioso, a lo que llegábamos aquí a los estudios de APAC TV, cayó la lluvia, pero estamos aquí en calorcito humano en La Tulpa. En breves segundos estaremos con don Manuel Catucuago. No se vayan, ya volvemos. Como anunciábamos, ya tenemos aquí a don Manuel Catucuago, siempre cuidando las medidas de bioseguridad, una distancia la que está establecida por el Ministerio de Salud Pública, por los organismos internacionales también, pero don Manuel tiene mucho que contarnos con respecto a esto de la pandemia del COVID y las resoluciones que sacaron también en Cotopaxi. Buenas tardes, bienvenido a APAC TV, a La Tulpa. Muchísimas gracias. De igual manera quisiera saludar a toda la audiencia que nos están escuchando y pues agradecer por el espacio. Siempre en este caso el medio de comunicación APAC TV nos ha estado dando esos espacios que realmente la ciudadanía necesita, ¿no? Para dar a conocer, y en ese sentido la organización, la Federación de los Pueblos, la FISI, siempre hemos tenido ese espacio donde podemos nosotros igual compartir y también dar a conocer a la ciudadanía de las actividades y las situaciones que vivimos día al día dentro de la organización también, ¿no? Muchísimas gracias y un saludo cordial. A usted muchas gracias por siempre estar listo para concedernos las entrevistas, la conversación, y usted más que nadie del pueblo Cayambi es don Manuel Catucuago, sabe lo que es La Tulpa, en este espacio donde se reúnen los taitas, las mamás, los amigos, los vecinos a comer, si le convidan algún plato de comida, para debatir, conversar sobre diferentes temas. Y ahora vamos a conversar sobre cómo están enfrentando ustedes como organización de 5 pueblos. Bueno, son 4, ¿no? Que el Caranqui, el Otavalo, el Cayambi, el Natabuela, pero el Jatuntaki también nos dice por ahí, sí, los compañeros que también son parte de la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte. ¿Cuán difícil les ha resultado a ustedes? Bueno, primero, sí, es importante la situación que viene a colación, el tema de la tulpa de nosotros dentro de los pueblos. Realmente es un espacio donde que nuestros abuelos, ¿no? Nuestros padres nos enseñaron de que tenemos que saber interrelacionar, saber conversar, y donde que se puede decir todo, ¿no? Y entonces es importante, dentro de la familia, de los pueblos, es importante. Y entonces, decirse en ese sentido, todo, inclusive, pero con respeto, ¿no? Y luego se saca soluciones. Todos, exactamente, eso es lo que siempre nos ha transmitido. Lamentablemente se está perdiendo, pero ahora siempre igual nosotros
nosotros hacemos el llamado de que sentemos a conversar con la familia es necesario, y en ese sentido pues es importante y qué bonito ese tema del nombre de la tulpa, y como programa también estamos llamando a eso, ¿no? Es una situación propia de nosotros como pueblos. Bueno, ya en el tema ya de nosotros, dentro de lo que en este momento estamos viviendo, el tema de la pandemia, a nivel del país, a nivel del mundo, y en este caso en nuestros pueblos, ¿no? Bueno, de inicio nosotros tenemos que ser bien claros también, hemos tenido muchas dificultades en el sentido de que primeramente es una situación muy desconocida que nosotros enfrentamos, y en ese sentido también nos cogió de nuevo, se puede decir, ¿no? Desconocida, pero al inicio, don Manuel. Sí, al inicio, en el sentido de que nosotros no estábamos de igual manera preparados para esta situación, sino más bien en el día a día en otro sentido, pero ya cuando nos dijeron desde el Estado que todo se tiene que paralizar en cierta manera, ¿no? Cerrarnos y toda esa situación, más bien desde las comunidades sí hubo otra situación de pensamiento. ¿Cuál ¿no? es ese pensamiento? En el sentido de que más bien nosotros decíamos dentro de las comunidades primeramente por el mismo hecho de la distancia y todo, claro, hay una conexión tal vez a través de los contactos que en el momento del comercio y todo, pero sin embargo nosotros decíamos dentro de nuestras comunidades no hay gente contagiada y no podemos paralizar, por ejemplo, en el momento que se dijo, ¿no? En el momento que todos se cierren, las comunidades decíamos, ¿cómo vamos a cerrarnos nosotros? Y pues ahí sale el criterio también en el sentido de que nosotros tenemos que tomar como una casa, nos decían quédese en casa, ¿no es cierto? Entonces Claro. en ese sentido decíamos, la casa para nosotros tiene que ser nuestra comunidad, no la entendamos como el hogar donde vivimos. En cuatro sino, paredes. sí, no, sino más bien la casa de nosotros era nuestras comunidades. Entonces, Porque en ese incluso sentido, desde el Estado ecuatoriano decían, quédese en casa, sí, quédese en quédese casa. en su casa, no salga de la casa, Sí. vaya a contagiarse. ¿Cree usted que inspiraron miedo y siguen inspirando? ¿Cómo lo tomaron ustedes Sí, en cierta manera, en las comunidades? había igual? mucha situación. Yo creo que eso nos trae también a ver estas situaciones para posteriores, cómo tenemos que nosotros enfrentar y mitigar, o en este caso, aprender de los errores que hemos cometido, ¿no? En este caso, por ejemplo, había muchas situaciones, vuelvo y digo, de que dentro de las comunidades, en este caso, ese mensaje de quédate en casa también fue bastante duro, en el sentido de que entendieron dentro de la casa como tal, y entonces ahí sí hubo mucha dificultad. Imagínense cuando nosotros ya vimos en problemas de que ya posteriormente ya vino los problemas económicos, de alimentación y todo, y ahí pues recién en este caso la gente decía, no, pues y ahora si ya quedamos adentro de la casa, y ahora con qué, sí, ¿cómo nos enfrentamos? Si nos quedamos en la casa encerrados, y ahora ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Don Manuel, a usted le escucho nosotros. Nosotros tampoco estuvimos preparados. Nosotros, se habla como algo desligado de lo del casco urbano, o desligado también del Estado ecuatoriano, de pronto por esa desprotección del Estado. Verá, nosotros yo creo que es de conocimiento público en el sentido mismo, desde el Estado siempre no ha podido llegar en el tema de los sectores rurales, y en este caso más a los pueblos y nacionalidades. Siempre en todo sentido, siempre llega después, como nosotros decimos. La atención siempre no es desde el Estado de manera rápida, e igual a muchas veces primero Juan, donde la mayor cantidad de gente está en la población, en este caso las ciudades, las grandes ciudades, y luego llegan a lo que es las comunidades, ¿no? Cuando pueden, como nosotros decimos. Y en ese sentido nosotros más bien ya viendo esta situación que se nos venía, nosotros tuvimos que asumir ya con responsabilidad, llamar a nuestros dirigentes a conversar sobre este tema, y para poder nosotros igual elaborar nuestro plan de contingencia propia para poder enfrentar este tema de esta pandemia. Entonces, ¿Y cuál en fue ese ese plan sentido, de contingencia? En el plan de contingencia había 4 cosas que nosotros tomábamos en cuenta. Primeramente decíamos el antes. Nosotros era el antes, el durante y el después que manejamos dentro de lo que es el plan de nosotros. El antes era cómo nosotros nos vamos en este caso a cuidarnos para que nos llegue en este caso el virus, y es ahí de lo que se vino, por ejemplo, los controles en nuestras comunidades, ya no, controles restringidos para entrada y salida y toda esa situación, más que nada porque venía el contacto, iba a venir de afuera, y entonces en ese sentido teníamos que tener mucho cuidado con los controles al ingreso de nuestras comunidades. Y entonces ahí es de que se pudo controlar y hacer una normal, se puede decir una normal actividades dentro de nuestras comunidades, el trabajo agrícola, el tema con
con los animales, el tema ya de las actividades artesanales y toda esa situación, porque no podíamos paralizar, porque sabíamos muy bien de que nosotros desde las comunidades tenemos que incluso proveer a las ciudades del tema de los alimentos. Ustedes son el sustento, imagínense. Pues, para entonces, nosotros. si nosotros quedamos adentro de la casa y descuidamos nuestros cultivos, nuestros animales, se va a empeorar mucho peor. Entonces, y en este plan de contingencia, de pronto las autoridades gubernamentales de acá de Imbabura, de Otavalo, el municipio, GAT parroquiales también, ¿estuvieron atentos, presentes para trabajar con ustedes? Porque se habla autoridades, líderes comunitarios. Sí, realmente tenemos que ser bien claros. Yo creo que en este caso lo que es la estructura del Estado, más trataron de centrarse en las ciudades, en ver cómo poder solucionar, y en ese sentido nosotros en cambio hicimos nosotros, se puede decir, ¿no?, con los propios dirigentes, las iniciativas propias de las comunidades. Incluso hay un plan que nosotros manejamos de manera general para el tema de los 4 pueblos, pero había muchas cosas que incluso en las mismas comunidades se diferenciaban las acciones que tomaban por las realidades mismo propias de cada comunidad, la vivencia de cada día, ¿no?, que es distinto en cada comunidad. Entonces, esa es la pertinencia sí, cultural, ¿no? En ese sentido. Se habla y entonces, en cada territorio de sus formas de vida. Sí, y ahí es de que sí, en este caso, al menos en muchas parroquias, sí, hay que reconocer también el tema de los gobiernos locales. En este caso me refiero a las juntas parroquiales, en la medida que podían. Claro, son gente de nosotros mismos, ellos sí estaban ahí, ¿no? Se puede decir, sí estaban ahí, estaban tratando de apoyar de alguna manera, pero sin embargo les limita mucho por el tema de recursos económicos también, ¿no?, que claro, es muy poco en el tema de las juntas parroquiales. Y entonces, en ese sentido, han sabido asumir el tema de enfrentar esta pandemia, los mismos compañeros dirigentes desde las comunidades, desde los pueblos, tratando de compartir las experiencias. Incluso ya después de un tiempo se compartía experiencias, ¿no? Se decía, esto está resultando, esto no, esto tenemos que dejarle a un lado porque esto más bien nos está empeorando, o posteriormente va a ser un perjuicio mucho peor, ¿no? Y complicado para usted como autoridad de los pueblos quichuas de la Sierra Norte, ¿no, don Manuel? Porque usted tendría que estar coordinando, articulando estos conocimientos, estos saberes y también organizar, ¿no? Organizar para paliar en algo los contagios, también de pronto curar el coronavirus. ¿Cuál ha sido el trabajo, o sea, del presidente de la FICI? Sí, más bien, bueno, primero es ese llamado al tema de nosotros rápido coordinar el tema de las acciones que vamos en este caso, a realizar dentro de cada uno de nuestros territorios. Eso fue la primera acción que nosotros vimos necesario, y hay que decirles también a muchas comunidades, a muchos sectores, incluso es difícil llegar a esa vocería, ¿no? Tratábamos a través de otros métodos o de otros medios de que lleguemos también, porque también estos rápidos se contagian, ¿no?, en el sentido de la vocería dentro de las comunidades. Ya nosotros vamos a hacer esto, y los otros igual dicen, entonces nosotros también vamos a hacer, porque para nosotros dentro de la provincia, incluso cuando ya en este caso no hubo contacto ya para poder movilizarnos, incluso ustedes saben de que era el tema ya de transitar, claro, ya no se podía transitar libremente y todo prohibido. Eso. Imagínense, y entonces para nosotros el tema de caminar solo de aquí, dentro de la provincia, imagínense, tenemos territorios muy extensos, y entonces para poder tener contacto. ¿Ustedes caminaban? Exactamente, sí. Por ejemplo, ¿caminaba de dónde a dónde? Por ejemplo, nosotros, yo muchas veces tuve que utilizar los medios alternativos. Por ejemplo, yo una moto, por ejemplo, andaba en la moto o en la bicicleta. O sea, con el carro no se podía mover. Incluso tengo que decir, lamentablemente, incluso pasó de que justo en la pandemia. Por ejemplo, usted siendo dirigente de una organización de base grande que aglutina a los 4 pueblos principales de aquí de la provincia de Imbabura, deberían haberle dado paso libre, don Manuel. Exactamente, y eso incluso un día yo hice una denuncia en el sentido de que incluso nosotros dentro de esta pandemia que estábamos viviendo, tratábamos de conseguir incluso algunos apoyos para poder llegar a las familias más vulnerables. En este caso no podíamos llegar a todos, sino más bien a los más vulnerables con discapacidad, donde hay niños ahí sin poder que comer. Y en ese sentido nosotros a las familias más vulnerables llegábamos, y en ese sentido andábamos con el vehículo que tenemos de la organización, y con decirles de que un día nos cogen aquí en el cementerio. Acá estoy hablando estábamos saliendo de la comunidad de aquí de La Rinconada, dejando unos víveres ahí a unas familias, y nos cogen el tema del tránsito, nos cogen. ¿Ya? Teníamos el salvoconducto,
teníamos ese salvoconducto con el tema de la movilización. Simplemente, como es una camioneta de doble cabina, estábamos 3 dirigentes en el tema del carro, o sea, 3 dirigentes y un presidente que es de la comunidad y más 2 dirigentes nosotros que somos de la provincia, y estaba conduciendo yo mismo. Que supuestamente que no podíamos andar más de 2 y por eso una persona, y estando cargados los kits incluso para la gente, detuvieron el carro y se llevaron el móvil de NOR. Se llevaron el carro. ¿Y con en los plena kits y todo? Con todos. ¿No llegaron a la Rinconada o a dónde tenían que entregar los kits? Sí, en la comunidad de la Rinconada. Y no nosotros, llegó. O sea, imagínense, no. O sea, tuvimos que le dijimos, o sea, vean, estamos incluso con los víveres y todo. O sea, más no bien es que estamos... deberían haberles acompañado. Exacto, algo así. Sentido común nomás, ¿no? Imagínense, y se llevaron detenido del carro. Entonces nos pasaron todas estas situaciones lamentables que en este caso yo creo que todas las instancias que están al frente, en este caso la policía, los mismos en el tema de los tránsitos, yo creo que deberían haber tenido una capacitación en este sentido, ¿no? Para que tener conocimiento incluso de las personas que estamos al frente. Exacto. Y los que estamos en este caso enfrentando en este caso, ¿no? Tener capacitación, pero conocer el territorio, conocerles. Sí. ¿Quién no? Bueno, si es que no le conocen, ¿no? Don Manuel Catucuago, siga nomás si va a hacer alguna conexión en las comunidades y al menos con kits alimenticios. ¿Y qué pasó? ¿Lograron recuperar los kits? Sí. ¿En qué tiempo recuperaron? Tuvimos que hacer las gestiones igual que como cualquier carro que le detenían. Fuimos a Ibarra y a sacarle, les llevaron el carro detenido a los patios y todo eso, con todos los kits. Tuvimos que hacer un trámite y todo, y pues bueno, ahí hablar también para que nos devuelvan el tema del carro. ¿Y los kits, alguna empresa donó, alguna persona les donó, ni siquiera el gobierno? No, es gestiones, en este caso, de empresas privadas que nos apoyaban y personas también voluntariamente que nos apoyaban para nosotros poder llegar a la gente, ¿no? Que en este caso necesitaban mucho. Esa coordinación, esa falta del Estado ecuatoriano en este sentido, ¿cree que es una muestra, les llaman desobedientes a los comuneros, ¿no? A las personas habitantes del sector rural, porque no acatan, están haciendo fiestas, matrimonios, bautismos, tantas fiestas, y que los contagios han aumentado, que son desobedientes, que no respetan al otro? ¿Cree usted que este desapego del Estado ecuatoriano al sector rural genera esa reacción? Bueno, más bien yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas que tenemos que darnos cuenta también de que desde el Estado, cómo lo hemos asumido desde el inicio, si hemos estado juntos o no, también eso tiene que ver mucho, ¿no? En el tema del respeto que debe haber mutuo. Y en ese sentido yo creo que más bien desde las comunidades, en el momento que se trabajó y ya el tema incluso de fortalecer lo que es nuestra propia medicina, ¿no? Porque otra de las alternativas dentro del plan fue fortalecer nuestra propia medicina, porque sabíamos muy bien, incluso a través de los medios, de que no hay cura para este tema de ese virus. Y entonces, ¿cómo nosotros teníamos que quedarnos sentados? No podíamos esperar la vacuna. No, era imposible. Y entonces, en ese sentido, dijimos de que nosotros tenemos nuestra propia medicina y tenemos que buscar rápido con la gente que conoce del tema de las plantas medicinales y todo. Tuvimos que recurrir a las compañeras y compañeros que conocen esto ya, hacer encuentros y talleres rápido para que pasen también a otros que conocen, pero que no tienen tanta experiencia como otros. Entonces tuvimos que hacer rápido que se compartan experiencias para que esto se vaya distribuyendo igual en todos los pueblos, ¿no? De que transmitiendo de que esto ya está resultando. Por ejemplo, yo me recuerdo de que las primeras aplicaciones ya dentro de lo que son nuestras medicinas fue, por ejemplo, en San Rafael, en Intihuaycupungo, en ese sector, porque incluso ni nosotros nos habíamos enterado de que son compañeros comerciantes, y eso hay que entender. Que llegaban de Guayaquil, ¿no es cierto? Exacto, tienen contacto directo con Guayaquil. Claro. Y ahí es lo que vino el brote rápido, y entonces tuvimos que enfrentar. Y cuando ya incluso a nosotros nos pasan la información, dice, las compañeras que ya tienen ese conocimiento de la planta, dice, ya nosotros ya nos fuimos a tratar ahí, y ya hubo resultado. Y, o sea, en silencio incluso. O sea, en silencio, porque ni nosotros sabíamos. Entonces dice, ya con esta nos dio resultado. ¿Y cuál fue ese resultado? ¿Positivo? Positivo en el sentido, ¿se curaron? Sí, o sea, imagínense en el tema, ya tenemos que decir por experiencia propia, por ejemplo. Yo creo que es, claro que tenemos organismos distintos de reacción frente a cualquier, en este caso, planta medicinal y todo, ¿no? En este caso ya, por ejemplo, de la experiencia propia es en el sentido de la fiebre, por ejemplo, de nosotros. El tema, uno de los se puede decir de los de esto de la fiebre, cuando daba uno del coronavirus, ¿cómo se dice esto? Lo que resultaba, por ejemplo, les daba la fiebre, les daba
dolor de cabeza, vómitos, inclusive diarrea, decía que les daba las reacciones. ¿Ya? Frente a estas reacciones, por ejemplo, en algunos organismos como el mío, por ejemplo, en este caso se contagió yo ya. me contagié, Ya, a los 3 meses me contagié. Y entonces ahí pues nosotros igual tenemos que recurrir rápido a lo que estábamos haciendo, ¿no? Justo estábamos trabajando ya incluso con este tema de las plantas. Y ahí pues a decir, ahora sí apliquémonos, pues a ver si va a resultar o no. Y entonces ahí, por ejemplo, para mí el tema de bajar la fiebre, que fue muy fuerte, muy fuerte. Durante 4 días estuve yo con el tema de la fiebre que no me bajaba. O sea, me bajaba solo cuando aplicaba el sambo, por ejemplo. De nosotros el sambo tierno es una de las medicinas muy fuertes para poder bajar el tema de la fiebre. Y entonces a mí me aplicaban el tema me untaban todo lo que es el sambo y bajaba la fiebre. Claro, y también por dentro tomar lo que es fresco, limón y licuados ahí con limón, con el tema también de la peitenia y todo eso. Eso era lo que estaban, y el jengibre que estaban manejando bastante también. Entonces, en realidad, en este tema ya, luego de que ya fuimos cogiendo un poco más ya de ritmo, se puede decir ya más de seguridad también las plantas, se manejaron alrededor de 40 plantas medicinales para hacer una poción. Antes de pasar a las pociones, ¿usted tomó algún medicamento? ¿Por qué no fue al hospital? ¿O es sí que, fue al hospital? No, es que lo que realmente todo mundo, e incluso a través de los medios, se veía que los hospitales ya se saturaban y que incluso mucha gente se iba enfermo de otra enfermedad y más bien se contagiaban. Toda esa situación, nosotros realmente sí teníamos temor, ¿no? Y de irnos allá y no regresar, incluso porque no ve que en las noticias iban y los familiares cuando iban no podían ni visitar. Los cadáveres ya fallecidos, las personas no sabían dónde están. Les entregaban cambiados. Y toda esa situación a nosotros nos tenían ya en el sentido de que no podíamos también confiar y irnos para allá sabiendo muy bien que incluso ni tenían la medicina para curarnos. Entonces decíamos, ¿para qué vamos a irnos? Y mientras aquí ya con más de 40 plantas ya tenían. Medicinales. Entonces dijimos, nosotros tenemos que probar acá y tenemos que hacer todo el esfuerzo para dar alternativas, ¿no?, a nuestra gente. Y entonces yo creo que también eso es el resultado de que en el campo ahora como que se relajó, se puede decir, ¿no? Dicen, bueno, pues ahora dicen, ya tenemos como decir con qué protegernos o con qué curarnos. Entonces eso yo creo que también ha hecho de que en los sectores rurales se puede decir que se ha perdido el miedo. Se ha perdido el miedo. ¿Usted qué considera que en los pueblos que usted organiza, ¿no?, como presidente de la Chijalta Fisi, cree que la mayoría de personas del sector rural ya se contagiaron? Según en San Rafael o en otras comunidades o parroquias dicen que ya más del 50% ya se contagiaron. ¿Usted qué dice? O sea, nosotros estamos un poco en datos que se maneja incluso de manera general. Estamos hablando de que más o menos un 60% de la población nuestra igual ya se contagió, ¿no? Pero también hay comunidades donde que realmente, bueno, nosotros no tenemos el tema de se puede decir algo que nos pueda certificar en el sentido de que no tuvimos, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades que dicen que no han tenido nada, o sea, no han tenido contacto y que nadie se ha enfermado, nadie. Entonces, ahí, bueno, también yo creo que dentro de las comunidades una de las ventajas ha sido muy bueno es de que el sistema inmunológico nuestro, por el tema de la alimentación, creemos que es lo que nos ha sostenido también fuerte. Entonces, yo creo que en ese sentido también ha sido de que no hemos tenido muchas personas que han muerto, ¿no?, sino más bien se han recuperado. Entonces, se han recuperado. Bueno, don Manuel, qué interesante la conversación con don Manuel Catucuago, presidente de la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte. En la Tulpa, aquí estamos calientitos en esta Tulpa, en este espacio de diálogo intercultural, intergeneracional, y nos vamos a una pausita. Y si usted tiene algo que preguntarle a don Manuel Catucuago con experiencia y con conocimiento de causa de los saberes ancestrales, lo puede comentar en este momento. A lo que volvamos, conversaremos sobre las resoluciones en Cotopaxi. ¿Sí? Mientras tanto, usted comparta, comente, suscríbase al canal de Yactapi Noticias Otavalo. ¿Seguimos? No, cortamos, nos dice. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.
El Mercado 24 de Mayo invita a la ciudadanía a visitar sus diferentes locales comerciales. Encuentre todo tipo de productos de primera necesidad. Para su seguridad, contamos con sistemas de desinfección al ingreso y salida. Limpieza permanente de las áreas del mercado. Realice sus pagos en la red de servicios Facilito. Haga sus trámites en la ventanilla única de servicios municipales. Además, el mercado cuenta con un terminal interno de transporte, cajero automático, transporte en coches, nuevo patio de comidas, sistema de clasificación de la basura, amplio parqueadero y amplia zona de descarga. El Mercado 24 de Mayo está ubicado en la avenida Luis Cisneros y calle Juan de Dios Morales, cerca de la unidad educativa Gabriela Mistral. Buenos servicios a su alcance para su comodidad. Velas, madera y piedra. Velas con diseños únicos y deliciosos aromas para tu hogar. Ven a conocer nuestro local en Ibarra, Avenida Mariano Acosta, 2338, diagonal al Centro Comercial La Plaza. Envíos a todo el país. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Gracias por seguir en La Tulpa a través de APAC TV, en Facebook y en YouTube, APAC Otavalo. Y vieron ustedes esos premios que se van a sortear este viernes 19 de marzo, 3 fabulosos premios. Solamente uno de los requisitos es que se suscriba al canal de YouTube Yactapi Noticias Otavalo. Don Manuel, ¿usted está suscrito? ¿Ya se suscribió a Yactapi Noticias Otavalo? Muchas gracias por la invitación y inmediatamente voy a suscribirme. Inmediatamente. Y inmediatamente don Manuel Catucuago será parte ya del sorteo para este viernes a las 3:30 de la tarde, que vamos a sortear 3 premios hermosos que ustedes ya miraron en pantalla. Ercilia Castañeda también ahorita ya está cogiendo el celular y suscribiéndose a Yactapi Noticias Otavalo y active la campanita. Eso es todo. Uno de los requisitos, desde luego, uno de los requisitos. Organizan este sorteo, ya vamos por el tercer sorteo, ¿no? Tercer sorteo organiza APAC TV, estamos organizando nosotros, y también la productora APAC, en donde usted puede enviar a elaborar, a producir audio, videos, puede producir documentales, puede producir videos musicales. Tenemos un equipo de profesionales muy excelentes, de excelencia salen los productos audiovisuales. Así que no se olvide de compartir, de opinar, de suscribirse. Ahí escuchábamos un tic, que ya la Ercilia ya se suscribió a Yactapi Noticias Otavalo. Continuamos en La Tulpa conversando con don Manuel Catucuago y ahora sí entramos a las resoluciones en Cotopaxi. Algo también que le pedíamos cuando planificábamos esta conversación en La Tulpa, don Manuel, es que nos explique
¿Cómo funciona orgánicamente la organización? La CONAIE, la Ecuarunari, la FISI. Don Manuel. Bueno, más bien yo creo que es necesario informar y sobre el tema de cómo está nuestra estructura organizativa, ¿no? Dentro de los pueblos y nacionalidades. Es importante sin embargo, y yo creo que este trabajo es desde las comunidades también, ¿no? Es importante a la juventud hacer ese llamado también de que donde nosotros vamos a aprender, donde nosotros vamos a informar son en nuestras comunidades. Ahí hablamos día a día sobre a dónde pertenecemos, quiénes somos, en este caso, por ejemplo, como pueblos. En este caso, muchos de nuestros jóvenes no saben si somos cayambis o tabalos, no saben qué significa ese tema. Entonces, es importante que se involucren dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras comunidades, para tener esa información, porque ahí está esa información, más allá de lo que nosotros digamos, sino está en el vivir día a día, ahí está esa información. Nuestros abuelos, nuestros padres conocen lo que es nuestra historia, ¿no? En este caso, cómo se conformó este tema de la estructura organizativa. Primero decirles de que esta estructura organizativa no nace así porque sí, nace por el tema de la necesidad de organizarse para poder reclamar derechos y hacer cumplir al Estado ecuatoriano. Y en ese sentido es muy necesario de que muchas veces incluso la juventud, y yo muchas veces por las redes veo, por falta de desconocimiento, incluso reniegan incluso de las organizaciones propias que son nuestras, dicen yo no pertenezco a tal organización, no pertenezco, no me identifico. Quizá tengan razón en muchas cosas que tal vez por el desconocimiento muchas veces y también a veces por la mala información, ¿no? A veces que tenemos, y también que reconozco en el tema por las malas actitudes de muchos dirigentes que a veces cometemos errores también como seres humanos, ¿no? Hay muchos errores, pero yo a eso se hacer ese llamado más bien de que se apropien de las organizaciones y corrijamos lo que tenemos que corregir, porque nosotros podemos dentro, exacto, desde ahí, hay que nacer desde ahí para poder nosotros tener todo el derecho y de venir y estar en los sitios que nos corresponde, es desde la comunidad, porque desde ahí vamos a aprender y decir, conocer la problemática desde una comunidad. Luego está en el tema de nuestras organizaciones de segundo grado, donde existe, por ejemplo, las uniones de comunidades, donde agrupan muchas comunidades. Por ejemplo, soy de González Juárez, de la parroquia de González Juárez. Ahí estamos hablando desde una comunidad. Luego tenemos las de segundo grado, que es la Unión de Comunidades de González Juárez, y luego pertenecemos al pueblo Cayambi, que es otra estructura ya más grande como pueblos. Aquí tenemos el pueblo Otavalo, el pueblo Natabuela, el pueblo Carranqui y los cayambis que nosotros somos. Entonces, en ese sentido están los pueblos. Luego de los pueblos conformamos lo que es la Federación de los Pueblos, en este caso la FISI. La FISI. Y nosotros como Federación de los Pueblos igual estamos aglutinados en una regional. Todas las provincias de la Sierra estamos en la Ecuarunari. Y de igual manera están los compañeros organizados, los de Oriente, igual en la estructura de la Amazonía y también de la costa, igual regionales. Y luego, no, ellos pertenecen los de la Oriente se organizaron entre los de Oriente, para que me entiendan, entonces entre las comunidades de Oriente. Los de la costa igual se organizaron entre las comunidades de la costa. Y entonces los de la Sierra, en este caso que somos nosotros, la Ecuarunari. Entre estas tres regionales conformamos lo que es la CONAIE. La matriz, la grande, a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, sí es muy bonito conocer esta estructura de nosotros, así muy rápido decirles de que, como les decía, es una estructura formada para poder reclamar nuestros derechos y en este sentido incluso para poder hacer prevalecer lo que es el pensamiento desde los sectores rurales, desde el sector indígena mismo, porque nosotros decimos hay dos estructuras en este caso para nosotros, ¿no? Una estructura del Estado y una estructura de nosotros como pueblos y nacionalidades. Igual, en este caso que estamos en el país, que igual estamos reclamando lo que es el tema de que se respeten nuestros derechos, que nosotros también somos parte del Estado y aportamos al Estado, y en ese sentido, al menos ahora que ya existe esta palabra dentro de la Constitución, el Estado plurinacional, que muchas veces no sabemos de qué significa esa palabra, ¿qué es un Estado plurinacional? Y en ese sentido yo creo que es la responsabilidad tanto de nosotros como pueblos también y desde la ciudadanía de construir ese Estado plurinacional, sabiendo muy bien de que simplemente es el respeto mutuo de vivir, de la
diversidad de los pueblos, vivir juntos, respetando las costumbres, tradiciones, las formas de vivir, pensamientos desde cada sector. Eso significa la plurinacionalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos nuestras estructuras donde vamos formando, donde llamamos a la juventud y a que sea parte y conozca también nuestra historia, ¿no? ¿Cómo se ha ido forjando? La pregunta era, don Manuel, por el hecho de que con esto de la política, de las elecciones anteriores, con el supuesto fraude para Yacu Pérez, tomando en cuenta que Pachacuti es el brazo político de la CONAIE, pero organizativamente no es que están deslindados, no es que están separados con Pachacuti, pero en cuanto a organización tienen que ver, hay injerencia también en cuanto a cuadros políticos, a capacitaciones, a estructura, a organización, a respaldos también en la cuestión electoral, pero se dio justamente en Cotopaxi la semana pasada. Sí, ¿no? Guaranda. ¿En Guaranda era? Sí, Guaranda. en Guaranda. Se dio en Guaranda. El Congreso de la Ecuador. Exacto. De la CONAIE. Se dio de las dos organizaciones, ¿no? De la Ecuador y la CONAIE. Exactamente. Ahí vienen las resoluciones, para entender un poco más cómo están estructurados y organizados los pueblos y nacionalidades del Ecuador. ¿Qué resoluciones tomaron? Bueno, primero decirles de que el tema de la organización como tal se crea en el sentido de la necesidad de reclamar derechos, pero sin embargo nosotros dentro de lo que es la participación política dentro del país no teníamos nosotros, o simplemente nuestra gente era utilizado en los partidos políticos tradicionales, en este caso desde los diferentes pueblos, simplemente utilizaban como membrete ahí como suplentes y nada más, y dentro de lo que son las elecciones ya para el Estado nos utilizaban de esa manera. Y entonces, y también era muy duro de que la alternativa en el momento de que nosotros siempre, los derechos que hemos ganado era siempre con el tema del reclamo y las movilizaciones. Pero sin embargo dijimos también, se dice ahí, se construye, de que también puede haber otra alternativa para cambiar mucho más rápido, para poder nosotros también ser parte del Estado. Y entonces es ahí de que nace el movimiento político Pachacuti. O sea, se crea con la intención de que también nosotros podamos participar de manera directa dentro de las actividades, en este caso electorales, y ser parte de la administración de esa estructura, pero no con la intención de ser parte directa de esa estructura, sino también cambiar para que se acople a lo que nosotros como ciudadanos y también como el sector indígena necesitamos en las realidades dentro del territorio. Pero lamentablemente dentro de toda esta historia, que ya vamos más de 20 años también con la participación política de Pachacuti, hemos tenido inconvenientes, como usted dice también, ¿no? Sí, hemos tenido, al inicio al menos se formó el partido político, pero lamentablemente nuestra gente no podía participar todavía, no, quizá por el tema, no tanto por el tema de la capacidad, sino más bien por el tema del requisito, por ejemplo, había requisitos, ¿no? Exacto, que en este caso, por ejemplo, de estar en la universidad, todas esas situaciones que no permitían estar, y también estaban los mismos otros compañeros del sector mestizo mismo, ¿no? Que lamentablemente nos utilizaron también, ¿no? Hay que decir claro, en ese sentido, ya hemos venido teniendo una historia ya de 20 años de participación política directa, donde hemos tenido también aciertos y desaciertos, ¿no? Y en ese sentido, ahora lo hemos vivido también y está reflejando en este momento de que muchas veces hemos tenido diferencias para pasar a la historia, ¿no? Que ahí donde que nosotros hemos dicho al menos de que hemos cometido errores de parte a parte también, ¿no? Tanto dentro del movimiento político y del movimiento indígena también, por no saber, en este caso, entendernos muchas veces para poder enfrentar. Se sacan a la luz pública, por ejemplo, en Guaranda, que decía con la Ecuador y CONAIE, así, ¿cuáles son los errores que ustedes Bueno, más bien nosotros, ahí? el tema es de que dentro de las situaciones a veces yo creo que por el tema de tal vez de no tener claro el tema para qué fue creado el tema del Pachacuti, y en ese sentido a veces estamos confundiendo roles, y eso es el principal problema que estamos teniendo en este momento, y es ahí de que las decisiones, por ejemplo, dentro de lo que dijo las organizaciones, a veces el tema del Pachacuti como que también dijo, nosotros tenemos nuestras propias decisiones, y ahí es donde que nosotros tuvimos un poco de fricciones, se puede decir. Claro. Y en este sentido, ya dentro de las reuniones que hemos tenido dentro de la Asamblea de la CONAIE, hemos esclarecido muchas cosas, y hemos dicho de que tenemos que tomar rumbo y tenemos que tomar camino, y en ese sentido, para no seguirnos separando, sino más bien unirnos mucho mejor, y vuelvo y digo, reconociendo y dándonos cuenta dónde estamos fallando también, ¿no? Entonces, en ese sentido, más bien, lo que se ha quedado dentro de las resoluciones de la CONAIE, unas de
de las resoluciones es de que en el Congreso de mayo, que va a ser en mayo, el Congreso de la CONAIE, para el cambio tanto de lo que es del gobierno, en este caso de la CONAIE, del gobierno de los pueblos, que nosotros decimos, va a ser el primero, el 1, 2 y 3 en este caso de mayo. Esos 3 días se va a realizar el Congreso, donde se va a discutir también, ¿no?, el tema del Pachacutic. En este caso, ver el tema, incluso nosotros estamos bien claros, incluso en este caso hay un tema de el Código Orgánico de Pachacutic, que en este caso nos está perjudicando mucho para el tema de tener injerencia directa desde la organización, un poco como que nos separamos también, ¿no? Entonces hay algunas cosas que nosotros tenemos que ir viendo, que son situaciones que nos están separando, y ver cosas que nos pueden unir y fortalecer mucho mejor. Y entonces, esta experiencia de ustedes ahora también con Yacu Pérez les deja esa sabiduría, ¿no?, para poder limar estas asperezas, y que si son mis competencias, no son si yo quiero ser el candidato, es que yo no quiero, no apoyo, pero orgánicamente ustedes son muy disciplinados también. Sí, bueno, más bien en ese caso sí, nos está quedando mucha experiencia también. Yo creo que nosotros como movimiento político, en este caso que es nuestro brazo político, hemos tenido mucho avance. Muchos dicen tal vez hemos ganado, tampoco que no es tanto decir hemos ganado, sino más bien es un avance. Es un avance, sí, hemos tenido un avance muy significativo, eso sí es real. En el tema incluso hay que reconocer, incluso en este momento, lamentablemente no hay una transparencia directa, hay que decir bien claro, dentro del Estado, de las estructuras del Estado, hay una en este caso, no hay confianza desde la ciudadanía, en este caso, frente a las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este caso, incluso del tema de lo que se llevó adelante el CNE, sí hay mucho que decir, ¿no? Y entonces, en ese sentido, incluso la participación ya de la candidatura de la presidencia, sí, nosotros vemos con mucha preocupación lo que pasó en el CNE, pero más allá de esa situación, nosotros de igual manera decimos de que tenemos que ir viendo ahora igual frente a lo que son nuestras agendas propias de la organización como tal, ¿no? En ese sentido, incluso dentro de la resolución de la organización, en este caso de la CONAIE, ha sido, ¿no?, regresar nuevamente a retomar toda la agenda organizativa, en este caso las problemáticas que estamos viviendo en nuestros territorios, ¿no?, en el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema incluso de la recuperación económica. En todos estos ámbitos nosotros tenemos que ya igual accionar, porque muchas veces... ¿Y en cuanto a la segunda vuelta? Bueno, dentro de lo que es el tema de la segunda vuelta, nosotros hemos hecho el análisis frente a los dos corrientes que existen en este momento, y eso para nosotros hay mucha claridad. Bueno, primero está el tema, en este caso, lo que es el tema de los candidatos de la lista de 21, que es el tema de Lasso, encabezado por el candidato Lasso. Representa el tema ya del poder económico. Nosotros hemos dicho bien claro de que representa un poder económico donde que nosotros no hemos sabido converger, en este caso con el tema del movimiento indígena, ¿no? Siempre ha habido una situación de distanciamiento por el mismo manejo que han hecho desde mucho más antes, ¿no? Y entonces eso siempre nos hace desconfiar, y también hace pensar de que siempre van a trabajar en favor de las grandes empresas, de las multinacionales, y no van a trabajar en beneficio del pueblo donde más necesitan. Ustedes no van. Entonces, en ese sentido, de igual manera, nosotros hemos hecho igual el tema de la evaluación dentro de la organización, el tema de la otra candidatura que es encabezado por el candidato Arauz, en este caso. Nosotros hemos dicho es un proceso que viene ya de 14 años, que nosotros no podemos perdernos, porque dentro de los funcionarios, igual que están en este momento dentro del Estado, son los mismos funcionarios que están desde el presidente anterior del Correa, ¿no? Entonces, nosotros decimos, tal vez algunos cambiaron ahí, pero son los mismos. Entonces, en ese sentido, nosotros... Diana Tamaín también. Sí, incluida. Está ahí la compañera que igual le cogieron y está ahí en las funciones, pero sin embargo nosotros decimos es una situación de que incluso nosotros, ¿por qué no aceptamos este tema? Es de que dentro de este proceso de esa administración, nuestros compañeros han sido judicializados, perseguidos, y eso es lo que a nosotros no nos representa. Yo creo que debe haber un gobierno... ¿Tampoco votarán por Arauz? Es el tema de nosotros, de que no tenemos el tema de la acogida por ninguno de los dos, o sea, nosotros no nos representan a nosotros en este caso, por el tema mismo de que el proyecto político de nosotros como organización hemos puesto, no solo nosotros como organización, sino en el tema incluso de octubre, es de conocimiento de la población. Ahí se construyó a través de los movimientos sociales, de más de 182 movimientos sociales a nivel del país, se propuso una alternativa para poder, en este caso, solucionar las problemáticas del país. En ese sentido, nosotros estamos empujando es eso, ¿no? Estamos
pidiendo de que ese es nuestro proyecto, y lo que no acogen los dos candidatos, no acogen en este caso, no nos representan en este sentido. Por eso se y van es por por el eso voto que nulo. nosotros... ¿Cree que es responsable eso? Aunque, o sea, es una alternativa, ¿no? Es legítimo, pero sí. ¿cree que sí es responsable irse por el voto nulo? Más bien, yo creo que estamos hablando de un país, estamos en un país democrático y donde que también respetamos esa postura, y yo creo que nosotros igual hemos dicho de que el voto nulo tiene que ser un voto bien crítico, o sea, bien analizado, ideológico. No podemos decir un voto nulo porque sí, porque no me gusta, sino más bien argumentando el por qué, para qué estamos haciendo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que todos, tanto los que están apoyando a Lasso, también los que están apoyando a Arauz, y los que también estamos por el voto nulo, realmente tenemos esas tendencias y sabemos muy bien defender por qué no. Y tiene que haber ese respeto mutuo. Lamentablemente ahora en el país estamos viviendo una política realmente demasiado complicada, en el sentido de que simplemente nos centramos a atacar o a ver, a juzgar, y eso no creo que es el tema político. Y no se contribuye, sí. no se aporta. No se aporta, más bien yo creo que para la construcción de las nuevas generaciones incluso tenemos que ser muy responsables en decir por qué yo apoyo o por qué no apoyo, pero con ese respeto que tiene que haber entre nosotros argumentos. como seres humanos. Por eso estamos aquí, ¿no? Invitamos aquí a líderes comunitarios, a líderes de todos los pueblos y nacionalidades que habitamos aquí en el Ecuador, a la Tulpa, para conversar, para enterarnos y, como siempre decimos, para hablar con criterio, con conocimiento de causa. Muchas gracias, don Manuel, por estar aquí en la Tulpa, y le tendremos pues otro momento aquí para seguir desarrollando varios temas de la organización de la Chijalta Fisi. Don Manuel, muy amable por estar aquí en la Tulpa, y con ustedes ya volvemos en segunditos nada más. No se vayan. Muchas gracias, don Manuel. Seguidores de APAC TV, muchas gracias por esos comentarios. Vemos tantos comentarios y, como decía don Manuel, siempre pedimos el respeto con argumentos. Unas opiniones de pronto estén salidas de contexto, pero que sean respetuosos hacia los dirigentes, hacia las personas, porque a usted le gustaría que le respeten, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? Y lo que hablábamos con don Manuel Catucuago, y no nos cansaremos a través de APAC TV, medio de comunicación comunitario, de decir que la organización es base fundamental para el desarrollo del sector rural, de las comunidades. Y qué decir ahora en esta pandemia. Qué gran ayuda para el Estado ecuatoriano. Ustedes escuchaban a don Manuel Catucuago decir que él se movilizaba en motocicleta y caminaba inclusive para las comunidades para poder organizar, articular, para ver cuántos están contagiados, quiénes están contagiados, si ha habido ya fallecidos, cuál es la comunidad que mayor contagios ha tenido. Y ese trabajo no es pagado por el Estado ecuatoriano. Ese trabajo deberían haber hecho los funcionarios públicos, los que son reconocidos económicamente por el Estado ecuatoriano. Pero vaya a ver esa organización de los pueblos y nacionalidades. Don Manuel dice que la medicina ancestral también, eso concuerdan todos los dirigentes comunitarios. Y don Manuel, ni se diga que es el presidente máximo de los pueblos y nacionalidades de la Sierra Norte, pueblo Natabuela, pueblo Caranqui, pueblo Cayambi, el pueblo Otavalo. Tienen ellos, sí, estadísticas reales, más del 60%, nos dice. Aquí tenemos un comentario del señor José Aguilar, dice que posiblemente en Huaycopungo ya están contagiados más del 80%. En Huaycopungo es en la parroquia de San Rafael de la Laguna que don Manuel Catucuago mencionaba. Y esas son las estadísticas reales. Conversábamos con el presidente del cementerio indígena, el señor Guamán, y él nos decía que hay muertos, hay como 70 muertos aquí enterrados en el cementerio indígena, 60 el año pasado y 10 de lo que va del año. Son estadísticas. Cuando vamos al Ministerio de Salud Pública, al Distrito de Salud Pública, o pedimos que nos den una entrevista con las autoridades, nos dicen estamos prohibidos. Pero ven con la solvencia con que hablan los dirigentes de los pueblos y nacionalidades. No tienen nada que ocultar ni nada que temer. Ni al COVID ahora le temen, dice. Con el respeto debido, también ahora tienen con qué curarse, con qué prevenir.
Nos vemos en igual segunditos nada más, porque ya está aquí Ercilia Castañeda, con quien vamos a continuar de pronto esta conversación, porque también tiene relación el movimiento plurinacional Pachacutic con lo que acabamos de hablar con don Manuel Catucuago. Con ella vamos a topar el tema sobre las instancias internacionales que están realizando, que están haciendo legalmente, jurídicamente, por este supuesto fraude. Ya volvemos con Ercilia Castañeda en APAC TV. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.